¿Quién cura a quién? ¿El analista cura al paciente? ¿Es correcto decir esto? No podemos hablar en psicoanálisis de que el analista cura al paciente. El paciente se cura a sí mismo a través de su propio trabajo, a través de su propio análisis. Fíjense que en psicoanálisis usamos los términos analista y analizante, no analista y analizado. Porque no es que el analista analiza al analizado y por virtud de ese análisis lo cura. No es un mano santa. No es que a partir de la acción que el psicoanalista ejerce, el analizado se cura, sino que el analista es aquel que le hace pie al analizante para que haga su propio trabajo. Una paradoja, pero al analizarse uno paga para hacer su propio trabajo. Y el analista es quien lo acompaña a uno en ese trabajo. Si llega un paciente o una paciente que dice que me ha atendido con los mejores analistas del país, me atendí con Freud, con Lacan, con este, con aquel otro, y nadie pudo con mi dolor. No sé qué va a poder hacer usted por mí. Uno cae en un error muy grande si uno le dice, yo voy a poder con vos. Yo voy a poder porque yo tengo un conocimiento, yo estudié mucho, yo estoy muy formado, por lo tanto yo te voy a curar. Error muy grande. Lo que hay que responderle a ese paciente cuando dice, ¿qué va a poder hacer usted por mí, por este padecimiento, porque nadie pudo? La respuesta es, nada. Yo no voy a poder hacer nada por usted porque nadie puede hacer nada por usted. Porque la única persona que puede hacer algo por usted es usted mismo, nadie más. Yo puedo acompañarlo en el proceso, yo puedo acompañarlo tanto, hincharle tanto las bolas cuando usted quiera detener el proceso, cuando usted quiera dejar de analizarse porque algo le duele, cuando usted quiera no pensar en algo porque le resulta incómodo, porque le interroga su propia posición o lo que usted cree de usted mismo. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí para que usted baje su infierno y lo voy a agarrar de la mano cuando usted se quiera ir del infierno. Pero yo no puedo obligarlo a pasar la puerta. Simplemente puedo señalarla y usted tiene que pasar por ahí. Tiene que elegir usted si quiere poder con su padecimiento. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase anterior cuando vimos la regla 10 de Descartes, porque es el centro del descubrimiento de Freud. Freud no quería atender, Freud no quería tener un consultorio, era un investigador. Y esto le vino como anillo al dedo, porque se dio cuenta que cuando el paciente se investigaba a sí mismo, se curaba. Quiere decir que el paciente tenía que hacer un proceso de revisión, de investigación de su interior y vencer resistencias en ese trabajo. Es por eso que se utilizaba la hipnosis. Como vimos la clase pasada, la hipnosis en un primer momento se utiliza como una forma de llevar la mente a un estado de calma para ahí prohibir el síntoma, utilizando la técnica de la sugestión prohibidora, que fue en los inicios y todavía no se puede hablar de psicoanálisis. Recién podemos hablar de psicoanálisis en el momento en el cual Breuer junto a Ana O introducen la novedad de que ya no se hipnotiza para prohibir el síntoma, sino que se hipnotiza para acceder a un recuerdo. Ahí ya hablamos de psicoanálisis. La hipnosis después va a dejar de ser parte del método y no va a ser una parte central, sino que es a partir de que el método va referido a la búsqueda de un recuerdo que no tengo. Ya entonces estoy haciendo un viaje hacia mi interior, tratando de recobrar ideas, pensamientos o recuerdos del momento en el que el síntoma me apareció por primera vez, pero que no tengo a nivel consciente. Esto nos lleva al primer núcleo de la clase de hoy, el recuerdo como ocasionador del trauma. El recuerdo es lo que genera un afecto de displacer en tanto la persona, al toparse con un recuerdo, lo juzga como oscuro, lo juzga como penoso, siente cosas feas en relación a eso y por lo tanto el mecanismo psíquico que se activa ante eso es el mecanismo de la represión. El recuerdo entonces va a ser conducido a un sector del psiquismo, se llama inconsciente, ya lo hemos nombrado, y que en él lo que justamente va a haber son todos aquellos recuerdos que yo elijo no tener conmigo mismo porque me resultan penosos, displacenteros. Recuerden como el ejemplo de la alfombra. Guardo la tierra abajo de la alfombra porque no quiero tener la tierra a la vista, porque no me van con la tierra y tampoco estoy pudiendo tirarla. Tirar la tierra implicaría poder tramitarla. Todo recuerdo, toda idea, todo pensamiento va acompañado de una carga afectiva o una energía. Esa energía son mociones químicas del cuerpo. Esto implica un enlace, un encadenamiento mente-cuerpo, un complejo psicofísico en el cual toda idea que uno tenga va acompañada de una tonalidad física. Nuestro cuerpo cambia en relación a las ideas que tengo. Una idea me produce determinada acción química,
otra idea me produce determinada otra acción química. Si recuerdo un recuerdo, valga la redundancia, si recuerdo un recuerdo displacentero, lo que siento a nivel corporal son sensaciones displacenteras. Si recuerdo un recuerdo lindo, lo que siento es qué bello, qué lindo, siento algo lindo en el cuerpo. Hay un mecanismo a nivel psíquico que hace que nosotros nos aferremos a lo que nos gusta, a lo que nos da placer y rechacemos o tratemos de anular lo que nos produce displacer. Este principio se llama principio de placer y apunta a esto. Apunta a que busco el placer y evito el displacer. ¿Por qué el recuerdo deviene entonces ocasión del síntoma? Porque es reprimir el recuerdo lo que genera en mí el síntoma. El síntoma es el sustituto del recuerdo. En vez de tener el recuerdo, tengo el síntoma. En vez de tener presente esa vivencia que tanto me duele, ahora tengo un sustitutivo, ahora tengo un doble. Ese doble es mi síntoma. Y ahora yo digo que mi problema es el síntoma. Mi problema es que tengo una alfombra llena de montañitas con las cuales me tropiezo, o mi problema es que mi casa huele a podrido. Antes mi problema era la tierra, pero en tanto metí la tierra abajo de la alfombra, ya mi problema no es la tierra. Ahora son las montañitas. Y quiero creer y quiero consultar a profesionales diciendo que mi problema son las montañitas o el olor a podrido de mi casa indilgándolo a mi mujer, a mi marido, a este, a aquel y no a mí. Entonces sustituí un problema inicial que me angustiaba por otro. ¿Por qué hace eso el psiquismo? Es un intento de resolución. ¿Por qué? Porque no pude tramitar el afecto o la energía que tenía ese recuerdo inicialmente. Ahora vayan al material, al tomo 2 de la obra completa de Freud. Vamos a trabajar sobre estudios sobre la histeria, el texto que teníamos para la clase pasada y para la de hoy. Y vamos a la página 29. Habíamos visto cómo Breuer y Freud venían investigando una serie de casos donde veían que el síntoma histérico estaba referido a recuerdos. Fíjense, al final del primer párrafo, Freud dice, Freud, en verdad los dos, porque este texto está escrito por los dos. Hartas veces ni se vislumbra el nexo causal entre el proceso ocasionador y el fenómeno patológico. ¿Qué significa esto? El nexo causal, el link, la conexión entre el proceso ocasionador y el fenómeno patológico. El fenómeno patológico es el síntoma. El proceso ocasionador es la vivencia o la serie de vivencias. Bueno, lo primero que quiero entonces subrayar hoy es este concepto del nexo. Hay un nexo entre el síntoma psíquico y la vivencia, si se quiere, traumática o problemática o displacentera. Se trata de vivencias que al enfermo le resulta desagradable comentar, pero principalmente que no las recuerda. Esto puede parecer loco, pero es tal cual, ¿eh? Un paciente dice, tal día estuve mal, pero lo ves de una semana a la otra, ¿no? Bueno, ¿cómo anduviste? Bien, estuve muy mal tal día. Ay, ¿qué pasó? No sé, te dice. ¿Cómo? No, pero tuve una crisis de angustia, estuve llorando. ¿Qué pasó? Tuve una discusión con mi mujer. Ay, ¿de qué hablaron? No, no me acuerdo. ¿Cómo? Pero pasó una semana. No, pero no me acuerdo. Y por ahí el recuerdo es difuso, o por ahí son generalidades y el paciente te dice, no, bueno, de lo de siempre. Vos le preguntás, ¿pero qué de siempre? ¿Qué específicamente? No, bueno, no sé, pero me puse mal. Ese gris de la posibilidad de hacer un zoom sobre el recuerdo es parte del mismo proceso. Ahora vayan a la página 30, les leo el párrafo que empieza con ahora bien. Ahora bien, nuestras experiencias, la de Breuer y la de Freud, nos han mostrado que los síntomas más diferentes, tenidos por operaciones espontáneas, por así decir idiopáticas, de la histeria, mantienen con el trauma ocasionador un nexo tan estricto como aquellos otros fenómenos más transparentes en este sentido. Hemos podido reconducir a unos tales traumas ocasionadores, tanto neuralgias como anestesias de la más diversa índole, y que a menudo databan de años atrás. También contracturas y parálisis, ataques histéricos y convulsiones epileptoides o epileptiformes o pseudoepilépticas, recuerden, imitan la epilepsia o parecen ser epilépticas pero no lo son, que según todos los observadores eran epilepsias genuinas, petit mal y afecciones del tipo de los tics, vómitos permanentes y anorexia hasta llegar al rehusamiento de toda comida. Las más diferentes perturbaciones de la visión, alucinaciones visuales recurrentes, etc. Y más abajo dice, el nexo suele ser tan claro que es bien visible cómo el suceso ocasionador produjo justamente este fenómeno y no otro.
Este último entonces está determinado, determinieren en alemán, aclara ahí. Una nota al pie. Cuando vean esta versión de la traducción de Freud, es la mejor versión a nivel técnico. ¿Por qué? Porque cuando el traductor no puede especificar bien o no puede encontrar una palabra castellana para un término alemán, deja el alemán al lado, que eso es algo muy bueno y que no suelen abundar tantas buenas traducciones de autores que hablan en lenguas extranjeras. Esta es una muy buena. Este último entonces está determinado, determinieren, de manera totalmente nítida por su ocasionamiento. En criollo, cuando vos encontrás el recuerdo, la vivencia que determina el síntoma, vos podés ver muy claramente, de forma muy nítida y de forma muy lógica, por qué se produjo este síntoma con esta idea, con este fenómeno y no otro. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Ahora pasamos a la página 30 y les leo el tercer párrafo. Descubrimos, en efecto, al comienzo, para nuestra máxima sorpresa, que los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad, subrayen esta palabra, con plena luminosidad, el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el afecto acompañante. Y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible, apuntar al detalle es muy importante. Voy a usar también el ejemplo de hacer zoom sobre una vivencia, sobre un recuerdo. Y cuando entonces el enfermo describía este proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Y presten mucha atención a lo que sigue. Un recordar no acompañado de afecto es casi siempre totalmente ineficaz. El decurso, piénsenlo como un río, como un flujo. El flujo del proceso psíquico originario tiene que ser repetido con la mayor vividez posible, puesto en status nascendi, un término latino, y luego declarado. Y entre corchetes dice aussprechen. Me voy a detener bastante sobre este párrafo y lo vamos a analizar. Si entre los que escuchan esta clase hay alguno que maneje el idioma alemán y pueda leerlo, pídanme el texto por favor en idioma original que yo se los paso, que lo tengo. De hecho, este párrafo que acabamos de ver deja una palabra en alemán, combina un montón de cosas. Este párrafo es muy importante. Esta palabra es aussprechen, que la acabo de mencionar. No les voy a leer la cita en alemán, me parece una pavada. Si alguien la quiere, obviamente se la paso. Pero, a ver, vamos parte por parte a analizar esta frase y por favor quiero que la retengan porque nos va a articular básicamente toda la materia. Comienza diciendo que, bueno, que a los comienzos, para su sorpresa, se sorprendieron de que los síntomas se curaban, desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar el recuerdo. Pero acá vienen las aclaraciones, porque claramente se trata del despertar de un recuerdo, pero no se trata de cualquier tipo de recordar. Se trata de un recordar muy específico, fíjense. Cuando se conseguía despertar con plena luminosidad, primera caracterización, plena luminosidad, el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el afecto acompañante. Y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Un recordar no acompañado de afecto es casi siempre totalmente ineficaz. Aquí tradujeron ineficaz. En alemán dice affektloses Erinnern ist fast immer völlig wirkungslos. Wirkung es efecto, los es algo que no lo tiene, ¿no? Entonces es sin efecto, ineficaz. El decurso del proceso psíquico originario tiene que ser repetido con la mayor vividez posible, puesto en status nascendi y luego declarado. Esto de que tiene que ser repetido, la palabra alemana para repetir es wiederholen. Por favor, gente, no piensen que tienen que estudiar alemán ni nada. Yo se los presento así. Ustedes se tienen que llevar la idea fundamental que, bueno, ya les voy a indicar qué es lo que se tienen que llevar específicamente. Pero que tiene que repetir el paciente quiere decir que no se trata de un mero recordar intelectual. De hecho, esto se puede observar bastante. A veces hay gente que dice, sí, me analicé durante 15 años. Y vos ves a la persona y la persona está igual, no cambió nada. Y esta persona te puede decir, sí, yo ya sé qué me pasó en mi infancia con mi madre, con mi padre, qué es lo que a mí me traba, yo sé, pero no cambia nada. Bueno, eso es un análisis racional, eso no es un psicoanálisis.
Si se quiere, eso es un análisis intelectual. La persona puede haber hecho un trabajo muy, muy largo, pero básicamente estuvo pensando. Y fíjense que acá lo que estamos viendo es que no se trata de pensar. Uno no va a analizarse para pensar. Se trata de otra cosa. Lo que están señalando acá los autores es que un recordar que no traiga el afecto concomitante no sirve. Dicho de otra manera, en las sesiones se gastan pañuelitos. Se usan pañuelitos, o sea, uno tiene pañuelitos porque hay afecto que se mueve. Y esto de que hay afecto que se mueve lo diferencia mucho de un análisis intelectual. Tiene que ser repetido el proceso psíquico originario. Peter Holt. Tiene que ser repetido, revivido, con la mayor vividez posible, puesto en status nascendi. Status nascendi es un término que viene de la química, si mal no recuerdo. Lo debería chequear, no lo tengo tan claro, pero casi seguro que sí, porque este párrafo lo he trabajado mucho. El status nascendi tiene que ver con que en el momento en que yo traigo el recuerdo, yo vuelvo a estar en la situación. Hay una repetición de la situación. Y solo ahí puedo declararlo. Y aquí viene el último verbo, aussprechen. Aus significa afuera y sprechen es el verbo hablar. Aussprechen es hablar afuera, hablar en el afuera. Significa pronunciar, expresar, pero principalmente desahogarse. Es un desahogo, es una abreacción, un soltar. Y esto es un movimiento afectivo. Y desde ahora en adelante, cada vez que hable del afecto, del movimiento afectivo o del afecto que acompaña una representación, estamos hablando del cuerpo. Gente, el afecto está en el cuerpo. Y cuando la persona hace este tipo de trabajo, se le mueve el cuerpo. Es decir, cuando un síntoma se disuelve o se mueve, algo a nivel físico se siente diferente. La segunda parte del material del tomo 2 que tienen para hoy ya es un texto de 2 años después. Lo que acabamos de trabajar se llama Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Todo está compilado en el mismo libro. Y ahora vamos a ver otro capítulo de ese libro que ya no es de 1893, sino que es de 1895, 2 años después, que se titula Sobre la psicoterapia de la histeria y es de Freud solo, porque Freud se separó de Breuer. Por ciertas diferencias importantes que hubieron entre los dos, Freud se separa de Breuer, Breuer va a abandonar el psicoanálisis y bueno, sabemos que Freud lo va a continuar. La primera paginita que tienen, la 263, solamente está ubicada ahí para que ustedes un poco vean la introducción a este texto y vamos ahora a pasar directamente a la 274, porque en la 273 Freud retoma lo que acabamos de trabajar, es un resumen de lo que acabamos de trabajar. En la 274 comienza el apartado 2 de este texto y dice: a raíz de mis intentos de extender la aplicación del método de Breuer a un radio más vasto, tropecé con la dificultad de que algunos enfermos no eran hipnotizables, aunque el diagnóstico indicaba histeria y declaraba probable la vigencia del mecanismo psíquico por nosotros descrito. Como la hipnosis me hacía falta para ensanchar la memoria, para hallar los recuerdos patógenos ausentes en la conciencia ordinaria, debía renunciar a esos enfermos o bien procurar por otro camino este ensanchamiento. ¿A qué se debía que unos fueran hipnotizables y otros no? Freud acá empieza a notar que muchos pacientes no solo no eran hipnotizables, sino que resistían al intento de hipnosis. El impedimento se remontaba no solo al carácter de no hipnotizable, sino que incluso resistían al intento mismo de ser hipnotizados. Dice Freud en la 275, di luego en la ocurrencia de que ambos casos, los no hipnotizables y los que se resistían al intento de hipnosis, de que ambos casos pudieran ser idénticos y significaran un no querer. Así, sería no hipnotizable quien tuviera un reparo psíquico contra la hipnosis, lo exteriorizara o no, lo diga o no, como un no querer, o sea, no quiero. Freud va a abandonar la hipnosis y la va a sustituir por otro mecanismo. En vez de hipnotizar, Freud se va a volver insistente, va a empezar a insistir. Les sigo leyendo lo que dice en la página 275. Cuando en la primera entrevista preguntaba a mis pacientes si recordaban la ocasión primera de su síntoma, unos decían no saberla y otros aportaban alguna cosa que designaban como un recuerdo oscuro y no podían seguirlo. Y si yo entonces insistía a los enfermos de las dos clases mencionadas, que no obstante lo sabían, que ya se acordarían, etc., a los primeros se les ocurría algo y en los otros el recuerdo conquistaba otra pieza. Entonces yo me volvía más insistente aún.
ordenaba a los enfermos acostarse y cerrar los ojos deliberadamente para concentrarse. De este modo hice la experiencia, me di cuenta, de que sin mediar hipnosis afloraban nuevos y más remotos recuerdos que con probabilidad eran pertinentes para nuestro tema. Tales experiencias me dejaron la impresión de que un mero esforzar, de que un mero convencer al paciente para que hable, podía hacer salir a la luz la serie de representaciones patógenas cuya serie era indudable, y como ese esforzar costaba empeños y me sugería la interpretación, la idea de tener que superar yo una resistencia, traspuse sin más ese estado de cosas a la teoría según la cual, subrayen acá, está en cursiva en el texto, mediante mi trabajo psíquico tenía yo que superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente, recordar, de las representaciones patógenas. Del no querer a la insistencia de Freud por «¿usted lo recuerda?» No, no recuerdo. Usted sí, lo recuerda. Concéntrese. Cierre los ojos. Acuéstese. Cierre los ojos. Concéntrese. ¿Qué recuerda? Y venían los recuerdos. No hacía falta hipnotizar. Con un mero esforzar o insistir, los recuerdos advenían o incluso se conquistaban nuevas piezas de recuerdos que ya se tenían. Por ende, el no saber de los histéricos podía entenderse, era efectivamente un no querer saber, más o menos consciente, y la tarea del terapeuta consistía en superar esa resistencia de asociación mediante un trabajo psíquico. ¿En qué consistía entonces el trabajo del analista? Superar la resistencia de asociación. ¿Por qué resistencia de asociación? Porque yo le pregunto, ¿cuándo te apareció el síntoma por primera vez? Háblame de la época en que te apareció el síntoma por primera vez. Eso no adviene, no lo recuerdo. Ahí viene entonces el trabajo. ¿Por qué trabajo? Una fuerza de trabajo entendida en sentido físico, de un esforzar, de un tratar de generar o convencer al paciente de que sin embargo lo recuerda. Aquí viene la idea de que hay que superar un obstáculo, de que hay que superar una resistencia. Esta resistencia no era liviana, era una resistencia fuerte. Freud va a aclarar que con el mero hecho de decirle, usted lo sabe, recuerde, haga un esfuerzo por recordar, no se llegaba muy lejos. Les leo una cita de la página 277. La resistencia a la asociación en una histeria grave posee un poder que el esforzar del médico extraño y desconocedor de la cosa misma no puede igualar. Es preciso pensar en un recurso más poderoso. Frente a esto, lo que Freud va a hacer es inventar un recurso, inventar un ardid, medio cirquero, pero consistía en presionar la frente del enfermo o agarrarlo así, tocándole, ¿no? Y decirle que en el momento en que él liberara la presión de la frente, se le iba a cruzar una idea. Cualquier cosa, no importaba lo que fuera, pero esa idea el paciente la tenía que decir. Probablemente le decía, se le va a cruzar el recuerdo. Y si no se le cruza el recuerdo, se le va a cruzar una idea. Y si no se le cruza una idea, se le va a cruzar una imagen, algo. Y ese algo usted lo tiene que decir, sin importar lo que sea. La técnica de la presión sobre la frente ya no es parte del método psicoanalítico, pero era ya la constitución de lo que se llama la regla fundamental del psicoanálisis. La regla fundamental del psicoanálisis es la regla de la asociación libre. Usted va a tener que decir cualquier cosa que se le ocurra. No importa lo que se le ocurre. No importa si es lindo. Si es lindo, dice algo lindo. Si es feo, dice algo feo. Si es algo oscuro, dice algo oscuro. Si es algo en relación a la persona del médico, lo que se le ocurre, lo dice también. Si se me ocurre qué cuadro feo que tiene usted colgado ahí, o qué mal le queda tal remera, se lo digo. Si se me ocurre pensar en algo que no quiero decir en voz alta porque temo que si lo digo en voz alta se va a hacer realidad, esto es muy común, lo tengo que decir igual. Cualquier cosa. No elijo. Uno no elige. Es uno el que tiene que suspender cualquier resistencia a decir absolutamente lo que se le ocurra. Cualquier cosa que se le ocurra. Lo primero que le venga en mente. Esta es la forma de trabajar hoy. Es verdad, a ver, no le presionamos la frente al paciente, eso sería medio bizarro, pero sí, en determinado momento y cuando las condiciones se den, uno le expresa al paciente esta regla fundamental. ¿Cuál es el objetivo de la regla fundamental? El objetivo es eliminar cualquier juicio que la mente del paciente pueda tener sobre lo que se le va espontáneamente ocurriendo. Es eliminar cualquier crítica que el proceso de censura de la mente tenga sobre lo que espontáneamente viene. Les leo ahora una cita de la página 278. Dice, ahora bien, he aquí la enseñanza que extraigo de que bajo la presión de mi mano acuda siempre lo que yo busco. La representación patógena, supuestamente olvidada, está aprontada siempre en la cercanía. Se la puede alcanzar mediante unas asociaciones de fácil tránsito. Solo se trata de remover algún obstáculo.
Solo me interesa que se queden con esto. Ese obstáculo parece ser, también aquí, la voluntad de la persona. Voy de nuevo. Ese obstáculo parece ser también aquí la voluntad de la persona. Y personas diferentes hallan diversos grados de dificultad para despojarse de sus propósitos y adoptar una conducta de observación enteramente objetiva de los procesos psíquicos en el interior de ella. Lo digo ya, si bien lo vamos a ir viendo a medida que se vayan desenvolviendo las clases, la voluntad de la persona, anoten en su cuaderno, voluntad de la persona igual ego. Ego es una palabra en latín, significa yo. Es la palabra en latín para decir yo. Ego te absolvo in nomine Patris. Si han visto películas de exorcismo saben de qué estoy hablando. In nomine Patris, Filis et Spiritus Sancti. Amén. El ego es la identidad. Me estoy adelantando, pero no importa, ya lo digo porque creo que se puede llegar a entender, o muchos ya lo pueden llegar a entender. La defensa finalmente es la narrativa del ego de la persona. La defensa finalmente es el yo de la persona. Lo que es necesario es que la persona pueda liberar su voluntad. Liberar su voluntad no quiere decir entregarse en manos de un brujo. Liberar su voluntad significa aflojar a la estructura de lo que tiene en mente conseguir y permitirse o librarse a un hablar sin sentido, o al menos al principio que parece no tener sentido, y soltar la crítica y el juicio, que es lo que basa y constituye su propia narrativa, su narrativa personal. Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero vayan sabiendo qué es eso. Entonces Freud va a ir avanzando en relación al obstáculo. Cuando el paciente no recuerda, él aplica la presión y lo primero que le venga a la cabeza, él dice que lo diga. Toda vez que en el camino hacia la representación patógena buscada vuelva a cortarse la hilación, el paciente vuelva a quedarse callado, es preciso repetir el procedimiento de la presión sobre la frente a fin de procurar una orientación y un anudamiento nuevos. Vamos ahora con un caso, se los leo, vamos a leerlo juntos, después ustedes leen los que siguen, solo uno. Página 279. Una joven a la que trato padece de una insufrible tusis nervosa, tos nerviosa, que se arrastra desde hace 6 años. Es evidente que se ha cebado en un catarro común, que tiene su origen en un catarro común, pero es imposible que no tenga sus fuertes motivos psíquicos. Hace mucho tiempo ya que cualquier otra terapia se muestra impotente, intento, pues, cancelar el síntoma por el camino del análisis psíquico. Ella solo sabe que su tos nerviosa empezó a los 14 años, estando de pensionista en casa de una tía. De excitaciones psíquicas en ese tiempo no quiere saber nada. Es decir, de influencias psíquicas, de que algo le haya pasado a nivel anímico, no quiere saber nada. No cree en una motivación del padecimiento, piensa que es una enfermedad. Bajo la presión de mi mano se acuerda por primera vez de un gran perro. Le presiona la mano de la paciente y dice, se me viene a la mente un gran perro. Luego discierne la imagen mnémica. Cada vez que lean la palabra mnémica viene de mnesis, viene de memoria. Era un perro de su tía que se le había aficionado, la acompañaba a todas partes, etc. Pues sí, ahora se le ocurre, sin más ayuda, que ese perro se murió. Los niños lo han enterrado solemnemente y cuando volvía de ese sepelio le apareció la tos. Yo pregunto ¿por qué? Pero me veo precisado a ayudarla de nuevo mediante la presión. Acude entonces este pensamiento. Ahora estoy completamente sola en el mundo. Nadie me ama aquí. Este animal era mi único amigo y ahora lo he perdido. Y prosigue el relato. La tos desapareció cuando me fui de casa de la tía, pero reemergió 1 año y medio después. ¿Por qué razón? No lo sé. Vuelvo a presionar. Se acuerda de la noticia sobre la muerte de su tío, a raíz de la cual estalló de nuevo la tos y una hilación de pensamiento similar. Al parecer, ese tío había sido el único en la familia que la tratara con cariño. Él la había amado. Esa era entonces la representación patógena. A ella no la aman. Prefieren a cualquier otro antes que a ella. Tampoco merece ella ser amada, etc. Pero a la representación del amor iba adherido algo para cuya comunicación se elevaba tenaz resistencia. Bueno, les dije que le iba a leer un solo ejemplo, pero me di cuenta que qué buenos que están estos ejemplos y qué clarificadores son, así que aquí va otro ejemplo. Otro caso fue el de una señora joven, dichosa en su matrimonio, a quien ya en su temprana mocedad, en su juventud, hallaban cada mañana durante un rato en un estado de estupor, los miembros rígidos, la boca abierta y la lengua fuera, y ahora repetía al despertar ataques parecidos, aunque no tan serios. ¿Se entiende? La paciente estaba dura, en un estado de estupor, en un estado de perplejidad, ¿no? ¿Vieron la típica imagen del enfermo mental que está como en un asilo, con las manos así encogido, mirando como a la lontananza, a la lejanía y, ¿no? Haciendo
perdido, perplejo, en un estado de estupor. ¿Dónde me quedé? Bueno, una hipnosis profunda se demostró irrealizable, no se la podía hipnotizar. Empecé entonces la búsqueda en el estado de concentración. Y le aseguré que a la primera presión vería algo que tendría relación directa con las causas de ese estado en su niñez. A ver, Freud le presiona y le dice, vas a recordar algo de la niñez. Hay sugestión en el medio, ¿sí? La sugestión tiene un lugar muy importante en el tratamiento psicoanalítico. Si algún psicoanalista ve este video, obviamente circula mucho hoy en día en el campo psicoanalítico, pero que el psicoanálisis no es sugestión. No, mentira, no hay psicoanálisis sin sugestión. La pregunta es, ¿para qué se usa la sugestión? La palabra es sugestión. El poder de sugestión está implícito en el hablar mismo. Es decir, cada vez que alguien habla y otra persona escucha, ese hablar es hipnótico porque te capta, te toma. No hay forma de escapar de ello. La pregunta es, ¿cuál es el fin de la sugestión? ¿Cuál es el target, el objetivo? Vamos a ver que la sugestión, la función de la sugestión en el tratamiento psicoanalítico tiene que ver con que el paciente venza las resistencias. Bueno, una profunda hipnosis se demostró irrealizable, empecé entonces la búsqueda en el estado de concentración y le aseguré que vería un estado de su niñez. Su comportamiento fue tranquilo y aquiescente, o sea, estuvo dispuesta. Vio la vivienda en que había pasado sus primeros años de muchacha, su habitación, la posición de su cama, la abuela que entonces vivía con ellos, y a una de sus gobernantas, su nana, la chica que los cuidaba cuando eran niños, ama de llaves, y a una de sus gobernantas que la había amado mucho. Varias pequeñas escenas en esos sitios, y entre esas personas, en verdad, todas cosas nimias, se siguieron. Como conclusión, la despedida de la gobernanta que se alejaba de la casa para contraer matrimonio. Yo no atinaba a nada con tales reminiscencias. No me resultaba posible establecer un vínculo, un nexo, entre ellas y la etiología de los ataques. Acuérdense, etiología es causa. Y por otra parte, diversas circunstancias indicaban que esa era la misma época en que los ataques aparecieron por primera vez. Antes que yo pudiera continuar el análisis, tuve oportunidad de hablar con un colega que años atrás había sido el médico de la familia de mi paciente. De él recibí el siguiente esclarecimiento. En la época en que trató por aquellos primeros ataques a esta muchacha adolescente, de muy bien desarrollado cuerpo, le llamó la atención la hipertrófica ternura, la ternura exacerbada, la ternura importante, del trato entre ella y la gobernanta alojada en la casa. Le entraron sospechas y movió a la abuela que vigilara ese trato. Recordemos, estamos a fines del siglo XIX. Además estamos hablando de una adolescente, de una chica, ¿no? Al poco tiempo la anciana señora estuvo en condiciones de informarle que la gobernanta solía hacer a la niña visitas nocturnas en la cama y con toda regularidad, tras esas noches, la hallaban con el ataque. No vacilaron en alejar discretamente a esta corruptora de niños. Los niños y la misma madre quedaron con la creencia de que la gobernanta abandonaba la casa para casarse. En cuanto a la terapia, exitosa de primera intención, consistió en comunicarle yo a la señora el esclarecimiento que me habían dado. Pero ustedes cuando lean van a ver y van a encontrar un montón de otra data que les va a resultar muy interesante. Yo en la clase de hoy voy a tratar de leerles 2 o 3 citas más porque la idea no es que lea con ustedes el texto y ustedes después, bueno, me harán sus preguntas. El problema entonces para la cura está siendo ahora la resistencia. Como las vivencias son displacenteras, uno las quiso olvidar, uno no las quiere recordar, uno no las quiere revivir, repetir. Wiederholen, recuerden, un recordar no acompañado de afecto es ineficaz. El paciente tiene que revivir, iterar, repetir. Entonces, la cuestión es la resistencia a la asociación. Bien, ¿de qué medios se dispone para superar la resistencia? Página 288. Son escasos, pero son casi todos los medios de que dispone de ordinario un ser humano para ejercer influjo psíquico sobre otro. Uno debe decirse ante todo que la resistencia psíquica, en particular una constituida desde hace largo tiempo, solo se puede resolver de manera lenta y poco a poco, y es preciso armarse de paciencia. Esto es re verdad. El psicoanálisis es largo,
creo que ya lo dije en algún otro video, pero esto se le aclara al paciente cuando comienza. Analizarse no es algo que vas a sacar en 6 consultas al analista, no es algo que vas a acomodar tampoco en 6 meses. Uno después elige si se quiere analizar o no, pero esa es la posta, esa es la verdad. Es preciso entonces armarse de paciencia. Además es lícito contar con el interés intelectual que empieza a moverse en el enfermo apenas comenzado el trabajo. En la medida en que se lo esclarece, en que se le hacen comunicaciones sobre el maravilloso mundo de los procesos psíquicos, se lo lleva a considerarse a sí mismo con el interés objetivo del investigador, y así se fuerza hacia atrás la resistencia, que descansa sobre una base afectiva. Pero por último, y esta sigue siendo la palanca más poderosa, es preciso intentar, después que uno ha colegido estos motivos de su defensa, desvalorizarle los motivos o aún sustituírselos por unos más poderosos. Aquí, por cierto, cesa la posibilidad de resumir en fórmulas la actividad psicoterapéutica. Esta cita es muy linda. Y la van a encontrar en el otro texto que tendrían para la clase de hoy, que es un texto mío, que se titula ¿Cómo se produce la cura en psicoanálisis? Ese texto es un resumen de todo esto que estamos viendo. Bueno, entonces, ¿de qué medios se dispone para superar esta resistencia? ¿Qué se hace? Uno actúa como mejor pueda. En calidad de esclarecedor, si la ignorancia ha producido miedos, de maestro, de exponente de una concepción del mundo más libre y superior, de confesor, que por así decir imparte la absolución mediante la asistencia que no ceja y el respeto que no desmaya tras la confesión. Uno procura ayudar humanamente al enfermo hasta donde lo consiente en el alcance de la propia personalidad y el grado de simpatía que pueda brindar por el caso en cuestión. Salto un par de renglones. En efecto, es bueno tener esto bien en claro, puesto que el enfermo solo se libera del síntoma histérico, reproduciendo las impresiones patológicas causadoras y declarándolas aussprechen, bajo una exteriorización de afecto, la tarea terapéutica consiste solo en moverlo a ello. Y una vez solucionada esta tarea, no le resta al médico nada más por corregir ni cancelar. La sugestión entonces opera como una fuerza que proviene del médico a fin de mover al paciente a que hable, a que continúe su investigación, a que pueda sortear, a que pueda sostener el displacer que le provoca el recordar para poder curarse. Es decir, básicamente, si lo pongo en una imagen, estamos haciendo el descenso al infierno. El paciente se va a topar con un recuerdo que no quiere acordarse. Y esto es como un dragón, esto es como algo oscuro que se le presenta. Y uno, analista, guía en ese descenso al infierno. Me vino una metáfora medio dantesca, ¿no? de la Divina Comedia. En ese descenso por los 7 círculos del infierno, uno nota el gesto de huida, el gesto de no querer pasar, y uno ahí sostiene para que pueda la persona recordar, hablar y decir eso que jode, porque así se cura. Ahora, hay ahí sugestión. ¿Por qué? Porque uno busca convencer, pero no convencer de tal partido político que vote a fulano o a mengano, no convencerlo de que acepte a determinado dios o determinada diosa, y que aceptándolo y entendiendo que tal dios murió por uno o que tal dios hizo tal ritual y entonces si uno lo practica uno se verá liberado. No, uno busca convencerlo de que continúe su exploración, de que se siga analizando, de que no la interrumpa. Las formas de la interrupción del análisis no son únicamente que el paciente no venga más, no viene más, no hay ningún problema, se quedará el lugar libre para otro. El problema es que viene y aún así no viene, porque puede venir pero no trabajar, porque puede venir y justamente, y esto es, esto es común, a todos nos pasa, ahora yo estoy hablando del lugar de analista, ¿no? Pero a mí como analizante me pasó mi propio análisis de ir y de repente hacerme el dolor total con algo mío, que no quiero en ese momento hablar, o que digo, no, esto no es importante, no quiero hablar de eso, ¿no? Y frente a eso, uno no se da cuenta, pero uno está movido por una resistencia afectiva. Y es como que les diga, bueno, les cuento el capítulo, les cuento la historia de mi vida. Capítulo 1, tal y tal cosa. Capítulo 2, capítulo 3,
Capítulo 5, capítulo 6. Y ustedes me están escuchando y me dicen, che, Ale, te faltó el capítulo 4. No, el capítulo 4 no importa, no hay nada ahí. ¿No hay nada ahí? ¿Por qué no lo dijiste? Cuando yo salteé algo. Justamente lo salteé porque el inconsciente y la defensa y la resistencia afectiva me hace entrar en una omisión que, si bien puede no ser del todo consciente, a veces sí lo es, puede no ser del todo consciente, es una omisión por ciertos motivos. Entonces, la convicción es que el paciente permanezca en ese viaje, permanezca en ese trabajo de encontrarse con su propio dragón, con su propia oscuridad. ¿Y qué se tienen que llevar de todo esto? Lo que se tienen que llevar de todo esto es el concepto de resistencia y el concepto de que aquello que me genera displacer lo tiendo a eliminar. Necesitamos entender este concepto fundamental para entender el mecanismo de la represión, que vamos a ir desarrollándolo a lo largo de las próximas clases. Cuando veamos sueños, cuando veamos compulsión a la repetición, todos estos términos, entenderlos bien, nos va a permitir entrar de lleno en lo que se llama metapsicología. La metapsicología es como la metafísica, es el entendimiento de los modelos que nos explican cómo funcionan las cosas. A ustedes como grafólogos no les va a interesar aprender clínica psicoanalítica. Bueno, por ahí les interese, pero no ese es el objetivo de la cursada. Simplemente estamos pasando por acá, porque si no agarramos en el terreno, en lo concreto, en lo que realmente significan estas cosas, los términos, no vamos a entender lo que sigue. A ver, sí, se puede entender. Uno puede empezar directamente esta cursada aprendiendo yo, ellos, super yo, consciente, inconsciente, preconsciente. Pero uno no va a entender de dónde viene. Y a mi juicio, si uno no entiende de dónde vienen las cosas, uno no las entiende, simplemente las repite. La metapsicología como la metafísica, entonces, son los conceptos que nos explican el funcionamiento de las cosas. Como grafólogos van a necesitar aprender los conceptos de yo, super yo, ello, consciente, preconsciente, inconsciente. Van a necesitar aprender qué es la represión, qué es la negación, qué es la forclusión, que son mecanismos todos distintos. Represión para la neurosis, negación para la perversión y forclusión para la psicosis. Van a necesitar aprender un montón de conceptos, como yo les digo, del hardcore de la teoría. El hardcore de la teoría, core es corazón, el hardcore es como el centro, me gusta decirlo así, el centro de la cosa, pero que son conceptos muy abstractos. Para poder entender bien los conceptos muy abstractos, tienen que, primero, poder pasar por lo concreto. Y lo concreto es que todas estas nociones, todas estas ideas vienen de una práctica clínica. Es la práctica clínica que se da en el consultorio y que Freud cosecha en su consultorio. Ya que hoy fue la clase de las citas, les voy a leer una cita más de Freud. Esta no está en el texto que tenían para hoy, es de 1923. Freud define el psicoanálisis de la siguiente manera. Dice, psicoanálisis es el nombre, 1, de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. 2, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación. Y 3, de una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. Yo sé que el castellano semiantiguo en el cual está traducido Freud es un poco engorroso, por eso me esfuerzo cuando les presento una cita de pasárselas a criollo. Creo que igual se entiende, y si no se entiende con un poquito de esfuerzo y Google se entiende. Psicoanálisis es primeramente un procedimiento para acceder al inconsciente. Número 1. Número 2. Psicoanálisis es un tratamiento. Número 3. Psicoanálisis es una teoría. En su formación grafológica, ¿qué se van a llevar ustedes del psicoanálisis? La teoría. ¿Por qué? Porque el grafólogo, por medio del trabajo y del estudio, de su objeto de estudio, que es la letra, va a acceder a la personalidad
consciente e inconsciente de quien escribe. Por lo tanto, va a dar respuestas sobre el escribiente. El grafólogo tiene entonces la teoría psicoanalítica, o parte de la teoría psicoanalítica, no toda, nadie la tiene toda tampoco, pero tiene la teoría psicoanalítica. Ahora, en psicoanálisis, la teoría es el tercer escalón de un proceso. Yo, como profe de ustedes en esta materia y en la que sigue, que es psicopatología, solo los puedo llevar por el camino a partir de entender el paso a paso de las cosas. Si no entendemos mínimamente la clínica, si no entendemos mínimamente que una persona, cuando siente algo en su interior que no le gusta, la tapa, si no entendemos que es reprimir y que tiene que ver con cuestiones afectivas, con emociones, con llantos, con inquietudes, con incertidumbres, con acomodamientos, en fin, con un montón de cosas que vamos a seguir viendo por un par de clases más, no vamos a poder entender la teoría, que es el hardcore teórico. Entonces, primero es un método para acceder al inconsciente. Este método primero fue la hipnosis, luego vimos que Freud podía aplicar la presión sobre la frente como un ardid para poder llegar, finalmente va a ser la asociación libre. 2 es un tratamiento y 3 recién ahí tenemos una teoría. Y tercero, recién ahí una serie de intelecciones psicológicas que componen un montón de libros sobre teoría. Por eso, los libros que constituyen la biblioteca de una biblioteca sobre psicoanálisis pueden ser libros técnicos o pueden ser libros teóricos. Hoy en día, y si esta clase la escucha algún psicoanalista o algún psicólogo, hoy en día, lamentablemente, casi todo lo que se produce en psicoanálisis es pura teoría. Esto es una pequeña crítica al psicoanálisis actual, el psicoanálisis post-lacaniano. Lacan es un autor que vino después de Freud, un psicoanalista francés que vino después de Freud, muy importante. Hoy en día se escribe muchísimo sobre teoría y muchas veces los psicoanalistas terminan discutiendo más bien en una cuestión semi-silogística o escolástica, como en la Edad Media discutía los curas sobre los sacerdotes o los monjes sobre el sexo de los ángeles, así se discute sobre conceptos abstractos. Y la realidad es que, si bien los libros teóricos van a ser abstractos, como lo es el átomo. A ver, el átomo en física es abstracto. El átomo no es algo visible, nadie nunca va a ver un átomo porque el átomo es un modelo teórico para explicar los fenómenos físicos. Por lo tanto, son puras abstracciones. Esas abstracciones solo tienen sentido en tanto las referimos a la experiencia. Y en este caso, nos guste o no, el psicoanálisis parte de la clínica psicoanalítica. Entonces su origen es la clínica. Por lo tanto, algo de clínica tenemos que ver. Hay una cita muy linda que después la clase que viene voy a tratar de encontrárselas porque ahora no la estoy encontrando. Es una cita que está tomada de una carta de Freud a Einstein. Hay una correspondencia muy conocida entre ellos dos, titulada El porqué de la guerra. Einstein le pregunta a Freud por qué se produce la guerra. Y en fin, hay una cita muy bonita en la cual Freud habla de su teoría o su doctrina de las pulsiones, concepto que vamos a ver más adelante, y que a ustedes les va a servir un montón. Y Freud le dice a Einstein, las pulsiones son nuestra mitología, pero como ustedes tienen la suya, a la física no le va tan distinto que al psicoanálisis. El movimiento que Freud hace en psicoanálisis es muy similar al movimiento que Einstein hace en física. De hecho, conectan ahí porque los pasos a nivel del pensamiento que dan son parecidos. Son parecidos, quizás los mismos, en distintas disciplinas. Dicho eso, de estas primeras clases, los conceptos a rescatar son los siguientes. El concepto de displacer, el concepto de vivencia, de la vivencia que puede devenir traumática. Recuerden que el trauma puede devenir a posteriori, en el tiempo. No necesariamente se produce en el momento del trauma, como el caso Emma que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan a esta chica que había ido a la pastelería y el pastelero había pellizcado sus genitales a través del vestido? Bien, a esa chica la escena se le vuelve traumática a sus 16, no a sus 8. Recuerden eso. El concepto entonces de que lo displacentero de la vivencia o del recuerdo me lleva a la defensa. Esa defensa genera que yo,
tape, por ahora estamos usando esta palabra porque todavía no introduje la palabra o el término, perdón, tuve un problema de batería, la palabra o el término represión, por lo tanto, se tapa y en su lugar, como tapo, en su lugar pongo otra cosa. La defensa psíquica opera básicamente como cuando la policía no encuentra al verdadero asesino y tiene la presión mediática sobre el caso ese en particular. Asesinaron a tal mujer en tal casa y es alguien conocido, que entonces no encuentran quién fue, pero justo había un pintor ese día que estaba pintando por ahí. Agarran al pintor y lo hacen ser culpable y cierran el caso. Bueno, lo mismo hace el síntoma. El síntoma es el pintor, es el perejil, es el sustituto. Es el sustituto del evento traumático en sí, de la vivencia traumática que fue olvidada o reprimida. En el lugar donde debería estar la vivencia traumática, ahora tenemos al síntoma. El sustituto, el doble, el perejil. Entonces ahora el paciente dice que su problema es su síntoma. Dice que su problema es que se va a morir o a volver loco porque tiene un ataque de pánico. Ahora su problema es que no logra desarrollar determinado hábito o no logra conseguir tal cosa o tener determinado tipo de relación, etc. Eso es la representación sustitutiva que está en el lugar de la vivencia traumática. Bueno, nada más. La clase de hoy nos llevamos solamente esto. Recuerden que pronto vamos a tener una clase que va a ser online y que va a ser en vivo, ¿sí? Esto lo voy a decir ahora nuevamente en el aula prontamente, pero ya se los dejo dicho en este video para los que lo escuchen. Estas clases serían, a ver, esperen que les voy a dar las fechas concretas, así ya las dejo acá. Serían el jueves 23 a las 11 de la mañana y el viernes 24 a las 19. Yo me voy a estar conectando de forma en directo y ustedes se van a conectar para hacerme todas las preguntas que quieran y vamos a tener una o dos clases a lo largo del cuatrimestre para pensar con esta modalidad. Vamos a tener una o dos clases a lo largo del cuatrimestre con esta modalidad. De forma tal que ustedes se pueden conectar conmigo y preguntarme todo lo que quieran. ¿Qué más? ¿Qué más les tengo que decir? También tenemos que definir el tema de los parciales, que se va a definir la semana que viene. Entonces la clase número 5 va a estar subida, pero también vamos a tener estos dos pequeños encuentros. No van a ser muy largos, no van a durar 2 horas. Vamos a hacer, bueno, lo que dure, ¿no? Pero entre media hora y 45 minutos, quizás nos extendemos hasta 1 hora, dependiendo de la cantidad de preguntas. Pero va a ser una clase para que yo me comunique en directo con ustedes y que me hagan todas las preguntas que quieran. Bueno, espero que anden todos muy bien y nos veremos la semana que viene.